Hace algunos años escuché acerca de una teoría que se la conoce como de los vidrios rotos o de las ventanas rotas, que me gustaría compartir hoy con vos. Se trata de un estudio que se hizo en la Universidad de Stanford de los Estados Unidos en la década del 80 y que consistió en dejar abandonados dos autos nuevos del mismo tipo en la calle, uno en una calle de un barrio pobre de los Estados Unidos y el otro en una calle de un barrio rico, acaudalado de los Estados Unidos, y ver qué pasaba con esos autos al cabo de 3 semanas. Fue así que, cumplido ese periodo de tiempo, los investigadores volvieron al lugar en el que habían dejado cada uno de los autos y se encontraron con que en el barrio pobre el auto estaba totalmente desmantelado, sin ruedas, sin chapas, con las ventanas rotas, con los interiores, los asientos y los artefactos de adentro del auto totalmente arrancados y robados, totalmente desmantelado. Y cuando fueron al barrio rico se encontraron con el auto que estaba en el mismo lugar que lo habían dejado y en perfecto estado de conservación. Pero la investigación no terminaba ahí, sino que los investigadores voluntariamente, deliberadamente rompieron una de las ventanas del auto que habían dejado en el barrio rico y esperaron otras 3 semanas. Al regresar, cumplido ese periodo de tiempo, se encontraron con que el auto que estaba en el barrio rico estaba totalmente desmantelado, en el mismo estado que el que habían visto del otro auto que habían dejado en el barrio pobre 3 semanas atrás, totalmente desguazado. La conclusión a la que llegaron los investigadores fue que no era la pobreza la que generaba estos actos delictivos, sino que el hecho de que la ventana del auto estuviera rota en el barrio rico había transmitido la idea de desinterés, de falta de atención, de dejadez, de falta de cuidado y de falta de ley. Y que eso es lo que motivaba los hechos delictivos. Y esta conclusión a la que arribaron fue aplicada también en otros ámbitos de la vida de la sociedad, como seguridad pública, corrupción estatal y en empresas privadas, relaciones humanas. Y lo traigo a colación porque me gustaría que también lo aplicáramos a nuestra vida espiritual, ¿no? El hecho de que algo no esté bien y que no sea atendido a su debido tiempo puede generar un proceso de desmantelamiento y de desguace en nuestra vida espiritual. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 1, que es necesario que con diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El Señor nos manda, nos advierte a que estemos atentos y a que seamos cuidadosos con las cosas que el Señor nos habló en nuestra vida espiritual, a las cosas que hemos oído y aprendido. No sea cosa que nos deslicemos y nos apartemos, comenzando con un proceso de desmantelamiento espiritual. La palabra deslizar habla acerca de un proceso de movimiento sobre una superficie con pendiente hacia abajo y con un movimiento casi a veces imperceptible que hace que nos alejemos del punto en el que estábamos antes de comenzar ese movimiento. Y esto es lo que puede pasar en nuestras vidas espirituales y puede comenzar con una simple ventana rota. ¿Cuál es la ventana que puede estar rota en tu vida? ¿Cuál es la ventana que puede estar rota en nuestras vidas? Y cada uno seguramente tiene una que puede ser distinta. Tal vez hay algún pecado que vos estás viendo que te hace ruido. Tal vez la mentira o el mal carácter o el maltrato con las personas que te rodean, con tus seres queridos. A lo mejor hay algún mal hábito que es la ventana que ves rota en tu vida espiritual. Tal vez el acceso a la pornografía o al consumo de alcohol o algún otro vicio. Tal vez algún hábito que te impide estar en buena relación con tus seres queridos o que te impiden cumplir con tus obligaciones cotidianas o que no te permiten cumplir con el llamado de Dios a tu vida en forma completa o acabada. A lo mejor la ventana
que puede estar rota en nuestra vida espiritual sea un sentimiento arraigado en nuestro interior por alguna herida que sufrimos en algún momento de nuestra vida. Ira, odio o rencor contra alguna persona que nos causó dolor. Tal vez la ventana rota sea una necesidad de satisfacción, a veces disfrazada tal vez de nuestro ego, por una necesidad desmedida de reconocimiento o de aprobación de la mirada de terceros que nos impide buscar la aprobación de Dios en nuestras vidas. La existencia de ventanas rotas en nuestras vidas espirituales puede hacer que nos deslicemos cada día en una espiral negativa que nos lleve a un estado cada vez más de ruina o de desmantelamiento espiritual. Entonces tenemos que cuidar que esa ventana no esté rota, sino que sea reparada. Tal vez vos estás en una situación en donde pienses que esa ventana rota fue un estado de hace mucho tiempo atrás y hoy ya estás en un lugar lejos del Señor y de desguace espiritual. Pero lo que yo te quiero decir hoy es que en Jesús hay esperanza, que Jesús tiene la respuesta para que sea cual sea el estado en el que estás, de ese proceso negativo de decadencia o de desmantelamiento espiritual, sea cual sea la derrota en la que caíste con el enemigo o cualquiera sea la cosa que el enemigo robó de tu vida, sea que solo tengas una ventana rota o que el auto esté casi totalmente desmantelado, Jesús tiene la respuesta para empezar con un proceso de victoria y de crecimiento. El libro de la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice que Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si el Señor pone su luz en nuestras vidas, cualquiera que sea la situación en la que estemos, va a poder ser iluminada para ser transformada. Cada ruina que sea iluminada y que en base a nuestra obediencia al Señor podamos reparar, cada pared que esté sucia y que podamos pintar por la intervención divina de nuestro Señor, por su gracia y por su misericordia. Cada luz nueva, cada bombita que cambiemos para que se ilumine mejor nuestra vida, va a generar en nosotros una motivación especial para seguir buscando más de Dios y para seguir reparando otros aspectos de nuestra vida espiritual. Por eso yo te animo a que hoy, no importa cuál sea el estado en el que te encuentres, el Señor siempre tiene algo nuevo para darte. Y no importa dónde sea que hayas ido deslizándote o cuál sea el estado de ese proceso de desguace en el que te encuentres, el Señor tiene una respuesta para dar a tu vida victoria, para dar a tu vida gozo y para darte a tu vida restauración. El resultado de buscar de Dios, de oír de Dios y de responder con obediencia, reparando, aunque sea por empezar, cada pequeña cosa que el Señor nos muestre, cada pequeño vidrio o cada pequeña ventana que el Señor nos muestre que debe ser reparada, la obediencia a nuestro Dios en el cumplimiento de esa palabra, de ese llamado, genera en nosotros victoria y crecimiento espiritual. Y eso nos llena de gozo y nos motiva a más, nos motiva a seguir creciendo, a seguir cambiando, a seguir buscando más de Dios, a seguir reparando más la situación en la que estamos. Y eso no solamente que nos motiva a nosotros, que nos genera una sensación de gozo espiritual y de más ganas de seguir creciendo y buscar del Señor, sino que también motiva y contagia a los que están a nuestro alrededor. Y no solamente transforma nuestra realidad espiritual, sino que transforma también todo nuestro entorno. Así que yo te motivo a que hoy comiences a buscar la reparación de esa pequeña ventana para empezar. ¿Cómo hacerlo? En la intimidad, diciéndole: Señor, necesito de vos. Señor, me deslicé, me alejé, me aparté. Empezó con una situación muy pequeña, pero hoy me doy cuenta que ya esto es grave. Señor, estoy cerca del desguace completo y de la derrota completa en mi vida espiritual. Señor, necesito de vos. Señor, quiero más de vos. Señor, necesito de tu Espíritu Santo. Esa búsqueda en tu vida de parte de Dios, de buscar más de Dios, va a hacer que encuentres una respuesta de Él, que encuentres su gracia, que encuentres su Espíritu Santo para empezar con ese proceso de victoria
y de nuevo crecimiento espiritual. Te animo a que empieces hoy a tratar de reparar esa pequeña ventana rota, porque el Señor te va a bendecir y te va a dar victoria. Que Dios te bendiga.